Compañero, muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar entonces este CIPAS, el cual está relacionado con un tema importante ya de las aplicaciones de las integrales, enfocados en determinar el valor medio de una función, o también pues vamos a ver un segundo tema, el cual está relacionado con el cálculo de la longitud de arco de una función. Ya pues dentro del desarrollo de la actividad, pues vamos a ver exactamente a qué se refieren. Este encuentro va a durar, yo diría que unos 60 minutos, 70 minutos aproximadamente, por lo cual les solicito mucha concentración, porque yo sé que si ustedes me ponen mucho cuidado hoy, se van a dar cuenta que va a ser muy fácil desarrollar y resolver el ejercicio número 3 de la guía de actividades. Algunos tienen un ejercicio el cual está relacionado con el cálculo del valor medio, otros tienen el ejercicio relacionado con el cálculo de la longitud de arco. Entonces, aquí en esta charla vamos a aprender a solucionar esas situaciones, pero también al mismo tiempo vamos a aprender y a comprender pues para qué sirve esto, o sea, qué utilidades tienen y cuál es el sentido del uso de estas aplicaciones de las integrales. Entonces, por favor, voy a compartirles mi pantalla y voy a mostrarles entonces eh, la teoría que tengo pues para compartirles y la práctica que pues vamos a desarrollar para nuestra actividad. ¿Están viendo mi pantalla compartida, compañeros? No, señor. Permítame, ya estoy mirando acá. Usted me dice si están viendo mi pantalla compartida. Yo lo veo Sí, bien. sí, señor. ¿Sí? ¿Están bien? Bueno. Bueno, recuerden que estos IPAs son, la idea es que sean muy participativos, por lo cual, sin pena, sin temores y sin vergüenzas, puedan ustedes abrir el micrófono y compartir cualquier inquietud, duda o pregunta que pues surja en el camino, ¿sí? Si yo veo que es prudente la pregunta con respecto a lo que estoy hablando, pues la contesto de una vez, si no, pues la dejaríamos para el final, dependiendo pues de lo pertinente que sea, para no, digamos, como dañar la secuencia de lo que vamos a explicar, ¿listo? Entonces nosotros vamos a explicar aquí, son solamente 8 diapositivas, pero son muy jugosas porque pues realmente tienen unos conceptos muy importantes de las integrales. No, lo que vamos a hablar ahorita, entonces lo que les decía, la longitud de arco y el valor medio. Bueno, pero según eso, pues voy a empezar es como al contrario, porque vamos a empezar primero por el valor medio de una integral, ¿sí? El valor medio de una integral, pues nosotros pues nos pueden poner a calcular el valor medio, ¿sí? Pero lo que quiero es que ustedes entiendan en sí qué significa geométricamente la representación de lo que es el valor medio mediante el uso de las integrales. Entonces, mucha atención aquí en esta gráfica que les estoy mostrando en pantalla. Fíjese, esta curva que se levanta, ustedes están viendo el cursor de mi mouse. Sí, señor. Sí, Sí, bueno, señor. Sí, señor. mucha atención, necesito que me presten mucha atención porque esto les va a servir mucho a los futuros ingenieros, a las personas que tienen que ser muy creativas. En algún momento la matemática es posible que les vaya a servir para solucionar problemas, ¿sí? Y por experiencia propia, a mí realmente me ha servido para encontrar la solución a algunas aplicaciones relacionadas pues precisamente con la matemática digamos, en la parte de lo que tiene que ver con circuitos, por ejemplo. Pero esto no solamente aplica en el área de la tecnología, sino también en muchas áreas dependiendo de lo que pues, uno esté haciendo o trate de resolver. Entonces, en este caso, yo quiero mostrarles qué significa o cuál es la interpretación del valor medio. Entonces, atención, ustedes tienen esta línea que está acá, es la función, esta que está aquí en color que estoy señalando con el mouse. Esa es la gráfica de la función f de x. Acuérdense que la función f de x puede ser cualquier línea que yo pueda dibujar ahí en pantalla. Puede ser una onda, puede ser una recta, puede ser una curva.
¿sí? Puede ser, la función puede tener cualquier forma, así como todas las funciones que ustedes han graficado hasta el momento, ¿sí? Si yo me fijo en esa gráfica desde el punto A hasta el B, aunque la gráfica pueda tener, eh, digamos, forma antes de la y después del B, yo solamente me voy a interesar entre lo que está entre el punto A y el punto B. Entonces, esta función que está acá, ¿sí? Si yo quiero saber cuál es el valor medio de esa función, nosotros podríamos asumirlo o comprenderlo de la siguiente manera. Vamos a pensar de que esta línea que está en pantalla, que es f de x, que es la función, vamos a suponer que es una ola del mar, ¿sí? Y mire que sí, parece una ola porque está levantada y tiene la curva así similar a como nosotros a veces pues podemos representar o imaginar una ola del mar. Y entonces ella está así levantada, pero la pregunta es, bueno, vamos a suponer que en ese momento hay oleaje y hay fuerzas y hay viento y hay fuerzas empujando el agua, pero vamos a suponer que llegó un momento de calma, llegó un momento de tranquilidad para el mar o eh, digamos, para el espacio donde teníamos ese oleaje, ¿sí? Vamos a suponer que el momento de calma es precisamente el que se figura o se muestra en esta línea que está aquí. ¿Sí? Vamos a suponer que cuando las olas se calman, entonces la línea que se muestra aquí donde dice FDC va a ser esta que está acá. ¿Sí? Y entonces, esa línea que nosotros vemos ahí, ¿sí? Representa el valor medio de la función f de x. Y fíjense, o sea que indica que cuando esta ola que estaba aquí, que en este caso es la función, fíjense que aquí tenía, si nosotros miramos el área bajo la curva, ¿sí? Nosotros vamos a ver que aquí había un espacio, ¿sí? Y aquí había un espacio que se estaba llenando aquí en toda esta parte. Cuando el agua se calma, pues así representativamente hablando, pues nos vamos a dar cuenta que estos vacíos se compensan el uno con el otro y vamos a encontrar entonces un valor promedio, como cuando el agua se calma y queda así en línea recta, y entonces vamos a encontrar de que el área que está aquí en color azul representa en últimas la misma área que tendría entonces la curva cuando está el oleaje, ¿sí? Y entonces, nosotros también entonces podríamos decir que habría una especie como de equivalencia en ese sentido. O sea, es decir, simplemente es, si yo tengo la ola levantada, sí, listo, puede que hayan fuerzas, pero cuando se calme, pues en últimas el área en la calma va a ser la misma área cuando la ola está levantada. Entonces, esa representación del valor medio, ¿sí? Es la manera en cómo nosotros podemos sacar el promedio, ¿sí? De una función. El promedio, es decir, cuál es el valor medio de una función independientemente de que ésta tenga alteraciones o movimientos, ya sean ondulaciones, ya sean caídas o sea un levantamiento como el que se muestra acá, un crecimiento. Y entonces nuestro valor medio vendría a estar representado de la siguiente manera. Entonces, atención a lo siguiente. Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a representar a través de las integrales? Entonces, resulta que la integral desde A hasta B, o sea, esta que les estoy mostrando acá, ¿sí? De la función f de x, pues va a ser el área bajo la curva, ¿sí? Va a ser el área bajo la curva como nosotros normalmente la conocemos. Entonces, el área bajo la curva de f de x va a ser la integral desde a hasta b de f de x. O sea que toda esta área que está acá, si yo la subrayara toda, ¿sí? Toda esta área que está por acá, yo la puedo representar por esta ecuación, utilizando una integral. Pero si yo dejo que el agua se apacigüe, viéndolo representativamente, entonces yo puedo decir también de que la base por la altura de este rectángulo también va a ser igual al área que hay debajo de la curva. Es decir, ¿cuál sería la base? La base sería la distancia que hay desde A hasta B,
que nosotros la representamos como B menos A, ¿cierto? Porque si aquí es 10 y aquí es 0, entonces sería 10 menos 0. Tengo que empezar por el más grande y restarle el más pequeño para que me dé positivo. Y ese lo multiplico por la altura. Es parecido a lo que yo tengo aquí, vea, base por altura, ¿a qué es igual? Pues al área, ¿sí? Y si yo estoy diciendo aquí que el área bajo la curva es igual al rectángulo que se forma cuando la ola se calma, entonces podría decir entonces lo siguiente. Entonces yo voy a coger de acá f de c, ¿sí? Atención, f de c, y lo voy a despejar acá, vean. Entonces aquí tengo f de c y dice que f de c, que es este valor de acá, veanlo, este de acá, ¿sí? Es igual a, véalo acá, este A dividido en esto que está acá, en B sobre A, ¿sí? Y entonces, fíjense que si yo reemplazo, entonces ahora ese f de c, o sea, si yo corro y reemplazo esta A, atención, esta A, ¿quién es? Esta A es esto que está acá, ¿sí? Mire cómo me quedó f de c. F de c es igual a A dividido en B menos A. Y entonces el área, ¿sí? Pues eso de dónde lo saqué de esta ecuación, ¿cierto? Yo lo que hice ahí fue despejar f de c. Ese f de c, mire que dice que es igual al área dividido en b menos a. Entonces este área que está acá, yo lo reemplazo por el de la integral, ¿sí? Y esto es lo que obtengo aquí al final. Fíjese que yo aquí tengo b menos a, o sea, dividido en b menos a, y en la parte de arriba, o va multiplicando, está la integral, véala, aquí está. Integral de a hasta b de f de x de x. O sea que si yo cojo la integral, el área, atención, o sea que si yo cojo la integral, ya sabemos que esa integral es el área, ¿cierto? Y la divido por una de las medidas o una de las distancias, entonces la respuesta pues va a ser uno de los lados. O sea, es que en otras palabras, si yo tengo que el área es igual a base por altura, entonces yo pudiera decir entonces que la altura es igual a A dividido en la base. Y A, ¿quién es? A es el área. A, el área es esta, pues la integral. Y esa integral, pues yo la divido por la base, que sería este que está acá. O sea que la ecuación me tiene que dar esta altura. O sea que el valor medio, o sea, el valor medio o el valor promedio de una función, nosotros la podemos determinar por medio de esta ecuación. Y mire que dentro de la ecuación tenemos una integral. Esa integral nos ayuda a poder determinar el área bajo la curva, o sea, bajo la f de x. Pero esa área bajo la curva yo la tengo que dividir por la base, mírelo aquí, aquí la estoy dividiendo por la base, para poder hallar la altura. Esa altura, f de c, es el valor promedio, es el punto medio de todas las fluctuaciones, de todos los sube y bajas que pueda tener la función. En últimas, f de c lo único que me hace es sacar el valor promedio. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Por qué ahí está uno sobre b menos a si se supone que a es la integral y la integral no debería ir arriba? ¿Dónde está el uno? Así, es que es lo mismo, es que es válido. Yo lo coloqué aquí porque queda como más bonito, ¿sí? Pero si usted quiere que es equivalente y si eso le ayuda a usted a entender lo que quiero decir, esto es equivalente, ¿sí? Ya. De pronto es más claro para ustedes así. Entonces, miren, si yo cojo el área, si yo cojo el área bajo la curva, que ustedes ya saben que la integral es el área bajo la curva, y lo divido por la base, pues entonces me va a dar la altura promedio, que es esta f de c, que es cuando la onda o la función o la oscilación, o ya sea la función creciente o decreciente, bueno, cualquier figura que sea la función, voy a poderle calcular el promedio. ¿Sí estamos? ¿Estamos de acuerdo? A ver, abramos micrófono y me dicen si me entendieron o no la idea de este concepto. Sí, señor. ¿Sí? Sí, ¿Está claro? señor. Entonces, mire que en últimas, ya realmente no solamente me está sirviendo la integral para hallar el área bajo la curva, sino que mire que aquí una de las utilidades es que yo puedo coger y calcular el promedio. Por ejemplo, ¿para qué me puede servir esto?
Por ejemplo, yo tengo un almacén y yo tengo ventas, yo por ejemplo, digamos, tomo muestras de todas las ventas que yo hago todos los días, cada hora. A las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde. Entonces resulta que tantos puntos y tantas ventas entonces van generando como una especie de curva, ¿sí? Yo pudiera coger, ¿sí? Y pudiera darse de que esa manera en cómo se comportan las ventas pudiera estar representado como una función, ¿sí? Como una función en X. Y entonces yo pudiera coger y por medio de esta integral, o sea, o más bien, pues por medio de esta ecuación que está acá, yo pudiera calcular el valor promedio. Digamos digamos una manera como parcial o discreta para que nosotros normalmente hacemos es, por ejemplo, si usted tiene una tienda, un almacén, y usted tiene ventas de lunes a viernes, y el viernes y el lunes vende 100, el martes 200, el miércoles 300, el jueves 200 y el viernes 100. Entonces yo quiero saber cuáles fueron mis ventas promedio. Entonces usted me dice, no, pues yo simplemente pues cojo y sumo todas las ventas del lunes al viernes y la divido por la cantidad de días. Y ahí usted estaría hallando el valor medio. Pero ahí realmente nosotros no tenemos una función, sino tenemos datos, tenemos valores. Entonces simplemente yo sumo todos esos valores, esos 5 valores, ese 100 más 200 más 300 más 200 más 100, y los divido por 5. Fíjense que eso me daría como el valor medio de ventas semanales. Pero cuando nosotros tenemos una función como esta, ¿sí? De este tipo, por ejemplo, fíjese que yo en sí no tengo los datos, sino que yo tengo en sí es una función en X. Y hay situaciones donde realmente nosotros tenemos funciones y no tenemos datos. Entonces, yo pudiera hacer eso mismo que hice discretamente, o sea, lunes, martes, miércoles, y yo lo pudiera hacer mediante una función a través de esta ecuación para poder calcular el promedio de algo a partir no de datos, sino de una función. O sea, por ejemplo, yo tengo que la temperatura de Colombia cambia de acuerdo a la función x al cuadrado más 3, ¿sí? Y entonces si a mí me preguntan, bueno, ¿y yo cómo hago para sacar el promedio de todas las temperaturas que pueden haber en esa función? Entonces, como no hay datos, si no hay una función, para sacar el promedio toca hacerlo por acá. Se hace por medio de esta integral. Entonces, atención, ¿qué es lo primero que hay que mirar? Las integrales no solamente sirven para sacar áreas bajo la curva. Aquí me está también sirviendo para sacar promedios. ¿Sí? Y ahorita con el tema que continuamos nos vamos a dar cuenta que también va a servir para otra cosa, que es para calcular la longitud de una curva, que también es muy interesante. Pero vamos a tratar de evacuar entonces este tema. Lo importante es que ustedes me entiendan de dónde sale esto, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es cómo lo utilizamos. Bueno, listo, ya sabemos que hay una fórmula, hay una ecuación, y entonces ya sabemos cómo es, pero bueno, enséñenos a utilizarla, o sea, cómo hacemos nosotros para verdaderamente saber de que eso es verdad. Entonces vamos para allá, vamos a hacer 2 ejercicios, ¿sí? Y vamos, ya, este ejercicio lo vamos a hacer sobre esta curva. Mire, esta es una onda seno que tiene una ondulación, ¿sí? Es como una onda, ¿cierto? Pero yo quiero que nos fijemos primero aquí en el dibujo. Mucha atención. Y aquí ustedes van a entender muy bien a qué me refiero con el promedio. Entonces, fíjense que la onda seno arranca aquí en 2. Y aquí sube hasta dónde? Mire, sube hasta 3 y luego baja hasta 1 y luego sube otra vez hasta 2, ¿cierto? Y esto también lo podemos asumir como si fuera el oleaje del mar, ¿sí? Yo les quiero hacer una pregunta y por favor quiero que participen, no se me van a quedar dormidos ahí, por favor. ¿Cuál creen ustedes que es el valor promedio si el agua se apacigua? Si el agua se calma, y vamos a suponer de que ese es el mar que tiene ondas, que está ondulando por las fuerzas del viento y por la fuerza del mar. Bueno, ¿qué sucede o en qué nivel va a quedar la onda o el agua cuando se apacigüe? De pronto en 2, ¿En qué número? ¿En qué de pronto en altura? 2.
En 2 más o menos, ¿cierto? No podemos Sí, asegurarlo, en pero dos, aquí digo. a ojo podríamos pensar de que esto que está por aquí arriba por las fuerzas, pues se baje y compense con este hueco que hay acá, ¿cierto? Y entonces yo les digo a ustedes, bueno, a ojo, ¿cómo lo harían? O sea, ¿yo cómo haría para calcular exactamente el promedio sabiendo que tengo una función y aparte es una función seno? ¿Sí? Entonces, a eso me refiero. Hay veces con las funciones, pues no es tan fácil hacerlo, digamos, así como lo haríamos de manera discreta, pero vamos a tratar de aplicar la ecuación que les acabo de enseñar y vamos a mirar cuál es ese valor promedio. Vamos a mirar si es verdad de que cuando el agua se apacigüe, pues lo de arriba, lo que está más alto se va a compensar con lo que está más abajo. Y entonces, mire la función. Entonces el problema dice que me dice, haya el valor medio f de c de la función entre 0 y 2pi. Y la función es igual al seno de x más 2. El seno de x más 2 es esta función que tenemos acá. ¿Sí? Ese es el seno de x más 2. Y entonces vamos a aplicar la ecuación que me ayuda a calcular el valor medio. Y entonces ustedes lo único que tienen que hacer es reemplazar la función aquí. O sea, la función que usted le quiera sacar el promedio, simplemente métala aquí. ¿Listo? Y los límites, mire que me está diciendo de dónde hasta dónde. Yo quiero saber el valor promedio entre 0 y 2pi. Y no se les olvide que 0 en este caso sería A y 2pi sería B. Y mira, aquí tenemos B y aquí tenemos A. O sea que yo reemplazo la función y cambio los valores de A y B y listo. Estas ecuaciones uno normalmente no se las aprende uno de memoria. Realmente lo más importante es saberlas utilizar, es saber que existen y saber de saber de que existen y qué problema me puede solucionar. Entonces, tomo yo esta ecuación para calcular el valor medio y entonces simplemente reemplazo. ¿Quién es B? Ayúdenme ustedes, por favor, abran micrófonos. Vamos a reemplazar el B. ¿Quién es el B? 2pi. Sería 2pi. A eso, 2pi. Entonces yo voy a colocar aquí 2pi. Menos 0. Eso, 2pi menos 0. Entonces voy a quitar ese A porque pues no me dice nada. Este A es un 0 y este B es un 2pi, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ustedes me tienen que ayudar porque yo me puedo equivocar aquí. Tienen que mirar que no me vaya a equivocar. ¿Vamos bien? Y entonces aquí esta función que está acá, entonces la cojo y la reemplazo. Quito el f de x y pongo esto. Bueno, no se le olvide que hay que colocar aquí un corchete porque resulta que es una suma y tiene dos términos. Y el de x tiene que estar multiplicando a todo lo que yo coloque entre el símbolo de la integral y el de x. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Mire lo que yo hice. Cogí la función, la metí ahí donde dice f de x, puse la función y simplemente cambié los límites. Y listo. Ahora ya lo único que debo hacer es resolver la integral. Y lo vamos a hacer rápidamente. Entonces vamos a coger acá y aquí ya el resto ya simplemente es calcular el valor. Entonces, esta integral que está acá, atención, esta integral es lo mismo que yo colocar la integral aquí también. Ustedes me van diciendo si sí o si no, ¿sí? Esta integral que dice que es de 0 hasta 2pi de 2. Ustedes me dicen si sí o si no, ¿sí? ¿Esto sí estará así o no? Vea. Lo que hice fue separar la integral en dos partes, ¿cierto? Porque es una suma, entonces acuérdense que hay una propiedad de las integrales que me permite que si hay una suma en una integral, pues yo puedo partirlas en integrales separadas. Claramente que hay que colocar un corchete porque pues ese 1 a la 2pi pues multiplica a todo lo que está aquí. ¿Listo? Vean. Ese 1 sobre 2pi tiene que multiplicar a las dos integrales. Vamos a tratar de simplificar ahí mismo un poquito porque yo pienso que no hay necesidad de darle tantas vueltas sabiendo que ustedes ya tienen un recorrido con estos procesos. Este 2, mire, este 2 que está acá, fíjese que yo lo puedo sacar aquí afuera. Yo lo puedo poner aquí, 2. Y aquí más bien dejamos este de x. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Váyanme ayudando. Y mire, y entonces aquí, en últimas,
yo solamente tengo que sacar la integral del seno, que ustedes saben que es una integral inmediata, y aquí la integral de 1. Y entonces ya prácticamente ya terminamos el ejercicio. Porque pues aquí yo ya sé que la integral del seno, ¿cuál es, compañeros? Integral del seno, ayúdenme. ¿Cuál es la integral del seno, compañeros? Entonces la integral del seno es menos coseno, sí señor. Menos. Si no se acuerdan, no se les olvide que nosotros tenemos tablitas de integrales para recordarlo. ¿Listo? Pero es la integral del seno, pero no se les olvide que como es una integral, nosotros tenemos que evaluarla ¿entre qué? Entre 0 y 2pi. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Si ven alguna inconsistencia, me dicen, ¿listo? Necesito que les quede todo claro. Uy, Bueno, y profe, qué aquí, pena, usted cómo puso esa línea, sino que yo cuando lo edito en Word coloco un corchete con otro contra. ya no, mire, no, simplemente coloco esto, mire, aquí en la ecuación y utilizo este de acá, ¿cierto? Bueno, y aquí en esta lineecita coloco la línea de valor absoluto que se encuentra en el teclado encima del tab. O sea, enseguida a la izquierda del 1. Vean, enseguida del 1 está esa lineecita. A la izquierda del 1, pero en el 1 en el teclado grande, o sea, en el teclado, no en el numérico, sino en el alfanumérico, a la izquierda del 1 está esa línea, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahora, fíjense, entonces más, ¿y cuál es bueno, más 2, ¿cierto? Por la integral de dx. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la integral de dx? La integral de 1. ¿Cuál es la integral de 1? Es X. X, sí señor, muy bien. X, ya acabamos este ejercicio. Me provoca hasta dejarlo así porque yo creo que sobra de pronto ya botarle más corriente a esto para que podamos continuar. ¿Listo? Entonces, este también va de 0 hasta 2. Así tal cual como este. Y entonces simplemente vamos resolviendo, ¿sí? Bueno, entonces hagámoslo en este siguiente renglón ya para terminar ese porque pues tenemos 4 ejercicios para resolver, pero la idea es que ustedes pues alcancen a comprender entonces lo que quiero explicarles. Vamos a correr esto aquí un poquito. Vean, entonces cuando yo vaya a evaluar el menos coseno de x, entonces la primera evaluación la hago en el 2pi, ¿cierto? En este 2pi. ¿Sí? Dice menos, y entonces como está negativo, entonces aquí me quedaría más coseno de quién, de 0. ¿Listo? Bueno, aquí me queda 0 y aquí me quedaría también otra vez 2pi. Aquí me quedaría 2pi. ¿Cierto? Ahí estoy, ahí coloco el 2pi menos a menos 0, ¿no? Listo, quedaría así. Bueno, ahora, reemplacemos aquí me daría 4pi, ¿cierto? Mira, esta multiplicación aquí me daría un 4pi. 4pi. Aquí me daría 4pi. Y acuérdense ustedes, ¿a qué es igual el coseno de 0? Coseno de 0. A 1. 1, ¿cierto? Sí, es 1. ¿Y cuál es el coseno menos el coseno de 2pi? Había menos 1. Menos 1, sí, señor. Ustedes lo pueden verificar en la calculadora. ¿Y entonces cuánto da esto? A ver, ¿ustedes qué me dicen? Mire, 1 menos 1 da 0. Sería 4pi. Eso, y me quedaría 4pi sobre 2pi. O sea que esto sería igual a ¿qué? A 2pi. A 2. No, a 2pi no, porque mire que este pi Sí. se cancela con Sí. este de acá. Y entonces me da que el valor medio de esa ola que estábamos analizando allá es 2. Y precisamente como ustedes lo dijeron. O sea que cogimos una función que oscila o que puede que suba, puede que baje, lo que sea. Y fíjense que aplicamos esta ecuación
para hallar el valor medio, no se les olvide, véala, no se la aprendan de memoria, pero sí por lo menos reconózcanla, ¿sí? Nos sirve para calcular el valor promedio de una función gracias a la ayuda de las integrales. Y aquí lo hice con GeoGebra, fíjese, mire, yo cogí la función en GeoGebra, la coloqué seno de x más 2, y cogí esa función y la integré desde 0 hasta 2pi, y la dividí por la base es 2pi, y mire, me dio 2. ¿Y ese 2 qué significa? Gráficamente es el valor medio de esa función, es decir, como cuando se apacigua esa onda o esa ola del mar y cuando ya se calma, entonces coge un solo nivel y ese valor medio es el que conocemos entonces como el FS, que es lo que está relacionado con este teorema del valor medio. ¿Listo? Bueno, aquí tengo otro ejercicio, ¿sí? ¿Está de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Preguntas, Profe, yo tengo una pregunta. señor? Profe, esa gráfica donde analizamos que el resultado era 2, el valor promedio, ¿siempre se toma de forma horizontal o puede ser el valor promedio en forma vertical también? Bueno, lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que en este caso, esta ecuación como tal, así como nosotros la tenemos aquí figurada, ¿sí? Nosotros estaríamos calculando el valor, o sea, la altura media, ¿sí? El valor de acá. ¿Listo? Si yo quisiera saber, por ejemplo, a qué valor corresponde este FS, o sea, yo pudiera entonces calcular el C que está ahí, es decir, para qué X, fíjense acá, por ejemplo, yo tengo aquí que el 2, pero mire que el 2, que es el valor medio, mire que pasa por aquí, también pasa por acá y también pasa por este punto. ¿Sí? Pero yo pudiera decir, bueno, el valor medio de esta en X, mire que aquí hay más o menos como en 3 algo, fíjese que aquí, o sea, como quien dice en pi, mire que ahí es donde toma el valor de 2. O sea, es decir, ¿para qué valor de X se obtiene el valor medio? Entonces, mire que aquí sería, pero entonces yo tendría que coger la función y mirar para qué X da un valor de 2. Entonces yo cogería, y en vez de f de x, yo puedo decir, coloco un 2 y despejo el x. Vea, pues es como hacer esto. Entonces coloco un 2 aquí. Yo le digo, esta función, como yo ya sé que el promedio es 2, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, esta función, seno de x, ¿cuándo es igual a 2? Y entonces este x, si yo trato de resolverlo, voy a dar cuenta que va a encontrar una de las soluciones, la va a encontrar aquí en pi. Y entonces ese valor de pi es el que se conoce aquí como, ese pi que yo encontraría acá, ese es lo que se conoce como este C, que sería el valor medio, pero en el eje X. Pero aquí estamos no hallando el valor en X, sino el valor de la altura, ¿sí? El valor de la altura, que sería el F de C. Si yo quiero hallar el C, sí, yo lo puedo hallar, pero entonces pues podría hacerlo así como le estoy diciendo acá. Coger la ecuación y como yo ya sé cuál es el F de C, pues puedo calcular el X que me produce ese C o que me genera ese punto C. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, compañeros, atención. Ya hicimos uno, pero vamos a hacer otro rápidamente para reforzar el tema. Y mire, aquí también tenemos vamos a suponer también que esto es una ola, porque yo diría que es uno de los ejemplos, pues, o piensen que es mantequilla. Y la mantequilla cuando la coge el calor y empiece a derretirse, pues va a cambiar su forma y simplemente si está en un recipiente, pues va a coger un valor medio. Entonces, aquí ya adelanté un poquito y fíjense que si yo tengo esta función, dice que, y mire que esto es un ejemplo práctico ya, dice, la variación de la temperatura de un material en un día soleado se describe por la siguiente función. O sea, esta función me está describiendo cómo un material cambia de temperatura en un día cuando hace sol. Y mire que la temperatura está definida por una función en X, no por datos. Pues yo de la función también pudiera obtener datos, ¿cierto? Pero nosotros también con las integrales podemos trabajar directamente con la función, porque es más precisa incluso. Mire lo que me piden. Determine la temperatura promedio en grados centígrados entre la hora 1 y la hora 10
de exposición pues al calor, pues bueno, al calor no, sino a los cambios de temperatura. Porque no todo es calor, porque mire que aquí nos damos cuenta en la gráfica que hay 0 grados, ¿sí? Y mire que sube a 10 grados, 20 grados a medida que pasa el tiempo. Pues, asumiendo pues que estos son horas, ¿sí? Mire, la hora 0 y la hora 10, y mire que en la hora 0, en la hora 1, mire que los grados son 10 grados, 20 grados, aquí sube como a 30 grados, aquí baja a 20 grados. Esa es la variación de la temperatura del material en el día, desde la hora 0 hasta la hora 10, ¿sí? Y entonces, bueno, pero como el comportamiento es como una curva, la pregunta es, bueno, ¿cuál será el valor promedio? ¿Sí? Y ustedes dicen a ojo, uy, pues yo si lleno los espacios de arriba con los de abajo, pues yo creo que pudiera ser como que no. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál puede ser ese valor promedio? En 10 más o menos. Sí, puede ser 10, puede ser 11, pero mire 12. que en una curva es muy difícil saberlo porque pues no tenemos como esa percepción. Entonces, ¿qué les recomiendo? Pues utilicen esta integral. Y mire que yo aquí en esta para agilizar ya cambié los límites, ¿sí? Y lo único que hizo fue cambiar los límites, vea, puse los límites acá, los de la base, puse los límites en la integral y aquí simplemente puse la función. Y entonces, aquí simplemente, pues yo ya lo que tengo que hacer, mire que el problema ni siquiera es reemplazar allá, el problema ya es resolver la integral. Entonces, mire que esta aquí ya me da 9, ya vamos a ir ajustando. Mire que aquí, si yo quiero resolver este producto notable que está acá, entonces mire que yo tengo que, para yo resolver esta integral, tengo que resolver este producto que está acá. Entonces, mire que esto es esto yo tengo que desglosarlo un poco, ¿sí? Entonces, mire que x menos 5 al cuadrado, acuérdense que es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo. X menos 5, vean. Ese es X menos 5. Entonces vamos a colocarlo aquí. Vean, X menos 5. Entonces sería X menos 5 menos X menos 5 dos veces, que haría 10X más 25. Vean, ese sería el respaldo, la respuesta de esto. Entonces sería el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, 2 por 5, 10X, más el segundo al cuadrado. Mírelo, acá está. ¿Listo? Ahí lo hice ya, vea. Ahí desglosé y me gusta más porque queda una suma y entonces la suma indica que se parten hartos términos y yo puedo generar muchas integrales fáciles de resolver. Y mire este menos que está acá, pues simplemente quite ese paréntesis y multiplique por menos cada uno de los elementos. Listo, te voy a colocar aquí más y voy a colocar aquí menos y aquí vamos a quitar este paréntesis y mire cómo me quedó esto. Y entonces mire que este 25 más 25, esto da 0, ¿sí? Y mire cómo se simplificó la integral. Y entonces yo cojo acá, compañeros, y entonces yo ya sé que, bueno, ustedes me dirán entonces, ¿cuál es la integral? Díganme ustedes, ¿cuál es la integral de x al cuadrado, de menos x al cuadrado? La integral de menos x al cuadrado, acuérdeme por favor. O Menos no, no 2 de X menos a x la al 1. cuadrado, no, sino de x al cuadrado. ¿Cuál sería? X a la 3 sobre 3, menos X a la 3 sobre Eso 3. sí, señor. Entonces vamos es por ahí. A ver si no se acuerdan, por favor, revisar. Entonces, sobre 3 Sí, sobre 3. sería algo como esto. A ver, yo ya reviso y miramos si es así o no es así. Bueno, algo así, ¿cierto? Entonces sería la integral de x al cuadrado de x. No, este menos no lo va a tener en cuenta porque lo saqué, vea, lo puse aquí por fuerita. Porque es como si fuera un menos 1, entonces yo lo saco a la integral. Entonces la integral de x al cuadrado es x a la 3 sobre 3, ¿listo? Y eso lo evalúo de cuánto a cuándo. Lo De 1 a evalúo 10. de 1 De 1 a De 10. 1 a 10. a 10. Eso, muy bien. Ahora,
Vamos para la segunda integral. Más 10. ¿Y cuál es la integral de x? Mire que me quedaría la integral de este 10, lo saco de la integral, véalo, lo saco aquí de la integral y hago la integral de x. ¿La integral de x cuánto es, compañeros? ¿Si es así o no es así? ¿Ustedes qué dicen? Y la evaluamos desde 1 hasta 10. Bueno, ustedes díganme por favor si están de acuerdo con lo que estamos haciendo acá. Sí, señor. ¿Sí? Miren. Entonces simplemente lo que hice fue simplemente separar esto en dos integrales. Entonces simplemente es la integral de menos x al cuadrado, que es x a la 3 sobre 3, evaluado desde 1 hasta 10, y la integral de 10x. Saco el 10, porque el 10 es un número, entonces lo saco, y simplemente integro el x, y el x es x al cuadrado sobre 2, evaluado desde 1 hasta 10. Y ya finalmente, ya para terminar este ejercicio, entonces simplemente, pues entonces despejamos lo que está ahí. Entonces simplemente aquí sería, atención, simplemente reemplazar el 10 acá, reemplazamos el 10, ¿sí? Y también reemplazamos el 1. Entonces hacemos esto mismo acá. Acuérdese que como aquí hay un menos ahí, entonces aquí daría más. Y aquí ya no sería un 10, sino sería un 1, ¿cierto? Y este de acá, mire, tenemos un 10 y dice que lo vamos a evaluar, este x2 al cuadrado sobre 2, lo vamos a evaluar también desde 1. Entonces cogemos y reemplazamos este por 10, ¿cierto? Y también lo reemplazamos por 1. Este 10 que está acá, tenemos que poner un corchete y otro corchete acá. Y también vamos a colocarle aquí porque entonces aquí sería menos este mismo, pero no evaluado en 10, sino evaluado en 1. ¿Listo? Aquí haría algo así como esto. Por favor, analicemos lo que hicimos paso a paso. Y entonces, aquí lo único que me resta a mí es simplemente, pues, simplemente lo que falta acá, simplemente entonces ya es manejo numérico. Ahora, para hacerlo, pues, bueno, podemos hacerlo ahí mismo. Vea. 10 a la 3, ¿cuánto es? 10 por 10, 100 por 10.000. 10.000. ¿Sí? Ya aquí sería 1000. Vamos a hacerlo ahí mismo para agilizar. 1 a la 3. 1. 1. 10 al cuadrado. 100. 100. 1 al cuadrado. 1. 1, ¿cierto? Mire cómo nos va quedando. Mire, este 10 que está aquí afuera lo podemos multiplicar. Entonces aquí le aumento un 0 a este y le pongo un cerito a este. Y quitemos este de acá. Incluso podemos quitar este corchete de acá. Bueno, lo vamos a dar porque no me deja. ¿Cuánto es 1000 dividido en 2? 500. 500, vean. ¿Y 10 dividido en 2? 5. 5. Vean. ¿Cuánto es 500 menos 5? 495. Vean. 495. Bueno, alguien por favor que me ayude con esta operación y para que me diga cuánto da esto. ¿Cuánto da esto, compañeros? ¿Alguien por ahí en una calculadora? ¿Toda completa, profe? Sí, todo. A ver, un noveno multiplicado por 1000 por menos 1000 dividido en 3, más un tercio más 495. O pueden hacerlo al contrario, entonces 495 más un tercio menos 1000 tercios. Y todo eso multiplicado por un noveno o dividido en 9.
A mí me dio 458,29. No, algo No, falló a mí me dio porque... 162. No, y le falta dividir por 9. Usted no, si le dio 162, no dividió por 9. 18. Ah, 18, 18. 18. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién más dice 18? Sí, a 18. Eso. Entonces, atención. Entonces dice que en este cambio de temperatura, entre todos los valores de temperatura que tuvo ese material en el día, que subió desde, mire los valores de temperatura. Por acá empezó como en la hora 1, ya estaba como a 9 grados, 10 grados, en la hora 2 fue subiendo, fue bajando, pero la pregunta es, ¿cuál fue la temperatura promedio? La temperatura promedio, de acuerdo a esto que está acá, fue 18 grados centígrados. Sería esta la solución, ¿sí? Y precisamente, fíjese que esto fue lo que obtuvimos acá con GeoGebra. Mire, aquí yo cogí la función, la integré, mire que yo aquí integré la función desde 1 hasta 10 de f de x, pero mire que yo no la dividí por 9. Yo no la dividí por la base, o sea que aquí yo lo que hice fue calcular el área bajo la curva desde 1 hasta 10, pero no la dividí por la base. Mire que aquí sí la dividí por la base y fíjese que ahí sí me dio la altura promedio, en este caso fue 18, o sea que por ahí el compañero decía, no, pues yo creo que es como 10, pero mire, más precisamente nos dio que la temperatura promedio es de 18 grados centígrados para el caso que estamos analizando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, ¿fácil o difícil? ¿Cómo lo ven? Pues está muy fácil hasta el momento. Bueno, lo importante es que me entiendan el concepto y la idea de cómo hacerlo. Ya ustedes, si de pronto se les presenta un caso de estos, pues ya saben que lo que tienen que hacer es reemplazar la función acá en esta ecuación. O sea, es decir, esta ecuación es de cuenta un modelo que se utiliza pues precisamente para poder hacer estos cálculos promedio. ¿Eso qué indica? Que yo entonces yo puedo transformar una integral o puedo utilizar una integral y hacer operaciones con la integral para poder hacer otros cálculos adicionales. Bueno, ¿preguntas, compañeros, de este ejercicio? No, profe, no, ninguno. Bueno, entonces muy bien, entonces considero entonces que ha quedado claro, ¿sí? Y espero estarme dando a entender fácilmente, pues para que ustedes capten pues como todos estos conceptos y estas ideas de las integrales. Vamos con el segundo tema, que yo sé que también les va a gustar porque pues es muy interesante y tiene que ver con la longitud de arco. Y la longitud de arco es algo pues en algún momento puede ser muy útil, ¿sí? Ya en la ingeniería puede que de pronto en algún momento se les presente una situación de esas, y lo importante es que ustedes sepan que a partir de las matemáticas o a través de las matemáticas ustedes posiblemente puedan resolver el problema. Recuerden que la longitud de arco es, por ejemplo, si yo tengo esta función que está acá, atención, fíjense, aquí tengo una gráfica, ¿sí? La longitud de arco es yo coger y saber cuál es la medida de este hilo que está acá de función, pero claramente como está curveado, pues yo no lo puedo medir tan fácilmente como si lo estuviera haciendo sobre una recta, ¿sí? Lo ideal sería coger este hilo, ¿sí? Y estirarlo. Y entonces le pongo una regla al lado y entonces yo ya sé cuál es la longitud de ese arco, que ya no es arco porque lo estiré. Pero resulta que en la realidad, ya cuando la gráfica o una función está en el papel o está en la pantalla de un computador, pues aún así estando en el PC no es fácil estirar esa curva, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto mide esta línea, pues aún así teniéndola yo aquí en el computador, pues me tocaría como poner una regla por fuera para tratar de mirar cómo hago para hacerle el seguimiento y poder saber cómo la mido. Resulta que a través de las integrales existe un método o una manera de poder calcular esa longitud. Vuelvo y les digo, las integrales no solamente sirven para calcular el área bajo la curva, sino también me puede calcular cuánto mide o qué longitud tiene una función.
Incluso estas funciones que están acá, yo pudiera saber, dependiendo de las unidades que yo le ponga al problema, yo puedo saber cuánto mide, coger este hilo desde 1, o sea, desde acá, y medirlo hasta el 10, o sea, como estirarlo y medirlo. O yo coger esta onda que está acá y estirarla, ponerla recta y decir mide tanto. Pero no estoy hablando del área, estoy hablando de la longitud de esa línea, ¿sí? Entonces, gracias a este concepto que les voy a explicar, es que se puede o se logra calcular la longitud de una línea curva, sobre todo porque pues es el interés. O sea, pues la recta pues la medimos fácilmente de pronto aplicando Pitágoras, como se muestra acá, o con una regla y ya. Pero una curva, pues la cosa es a otro precio. Entonces, atención, ¿cómo hacen o cómo hicieron para poder determinar a partir de las integrales, medir la longitud de una curva? Entonces, mucha atención porque esta es la parte conceptual, esta es la parte de dónde sale eso, de dónde sale la ecuación que ustedes van a utilizar para calcular longitud. Y mire, la ecuación es esta. Dice L longitud es igual a la integral desde A hasta B, o sea, donde están las puntas de la curva, ¿sí? Y simplemente es igual a la integral desde la punta izquierda hasta la punta derecha la integral de la raíz de 1 más la derivada de la función a la cual yo le quiero sacar la longitud, la elevo al cuadrado, y yo lo que hago es sacar la integral de esa operación y el resultado pues me va a dar la longitud de la curva. ¿Sí? O sea, bueno, si yo tengo esta función, esta que está acá, esta curva, entonces yo para poder calcular la longitud, entonces yo cojo esa función y la derivo. La derivada la elevo al cuadrado. Le sumo 1 y le saco la raíz y la integro desde A hasta B. Y entonces el resultado me da la longitud de esa curva o de esa función. ¿Cómo hicieron para descubrir esto, para encontrar esto? ¿Sí? Entonces, voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla. Esto también lo explican los libros de las referencias bibliográficas que a ustedes se les ha compartido a través de los libros de la universidad, de los libros digitales. Pero aquí pues voy a tratar de repasarles rápidamente porque pues sí me interesa mucho que sepan de dónde sale esto. Fíjense que aquí tenemos la función, ¿sí? Y fíjense que desde este punto inicial, vamos a suponer que yo quiero saber cuál es la longitud de esta curva de acá. Pero yo voy a tratar de medirlo. Bueno, ¿qué pasa si yo cojo y mido desde este primer punto hasta este de acá? Y trazo una línea recta. Entonces mire que trazo una línea recta. Y nos damos cuenta, pues, que hay una diferencia muy grande entre la curva y la línea recta que yo tracé entre el punto inicial y el punto final. Lo que la teoría trata de demostrar es decir, bueno, listo, ahí, no, pues ahí se nota un gran problema porque hay una diferencia muy grande entre la curva real y la recta que yo tracé entre los dos puntos. Pero resulta que, ¿qué pasa si este punto, este segundo punto, yo no lo pongo acá, sino que lo pongo, por ejemplo, aquí? Entonces, la recta que yo trazo entre los dos puntos, mire que viene a ser más precisa. ¿Cierto o no? Sí, señor. Bueno, Más ahora corta la longitud, más se acerca a la recta. eso. No, bueno, más que más longitud, no, como que entre más pequeñita sea la diferencia entre el punto inicial y el final, como que más me voy a montar sobre la curva, ¿cierto? Sí, Bueno, señor. entonces ya no voy a escoger el segundo punto aquí, sino que lo voy a coger por acá. ¿Y qué pasa si lo cojo por acá? ¿Y qué pasa si lo cojo por acá? ¿Y qué pasa si lo cojo por acá? Bien, 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 bien pegadito. Y esa longitud que está aquí entre los dos puntos, pues yo la voy midiendo de a pedacitos, como si entre más cercanos están, pues entonces pues voy logrando más precisión. Entonces voy midiendo aquí, coloco el segundo punto acá, luego después de ese mido el siguiente y entonces como que me voy montando encima de la curva pedacito a pedacito pequeñito entre dos puntos y mire que la voy a poder seguir de una manera muy fiel. Pero si yo me alejo mucho,
pues distorsiono la respuesta. Pero si los puntos están muy cercanos, entonces resulta que puedo obtener una gran precisión. Ahora la pregunta es, bueno, asumamos que eso pueda ser cierto. Y aquí tengo los dos puntos lejanos, pero no importa, ahorita voy a acercarlos. La pregunta es, fíjese, yo esta recta que tracé acá, mire que yo la puedo descomponer en un cateto horizontal y un cateto vertical. Y entonces este lo llamo el cateto X y este el cateto Y. O sea que este, desde el punto de vista matemático o del cálculo eh, diferencial, pues lo tomo aquí como un delta X. Ese es el delta X como una sección de X y aquí me da una sección de Y. Entonces, yo pudiera decir, atención, mire esta ecuación que está acá. Mire que esto es una hipotenusa generada entonces por este triángulo. Entonces, acuérdense que la longitud de la hipotenusa es coger el x y elevarlo al cuadrado y sumarlo al y elevado al cuadrado, sumarlos y sacarle la raíz cuadrada. O sea que esta longitud, atención, esta longitud es esta que está acá. Es coger el delta x al cuadrado más el delta y al cuadrado, sumarlos y sacar la raíz. Eso es lo que nosotros conocemos como el teorema de Pitágoras. Coger los catetos, elevarlos al cuadrado, sumarlos y sacarle la raíz. Y eso me va a dar esta longitud. Y entonces, si yo, pues bueno, listo, así lo estamos haciendo con un delta X grande, ¿sí? Pero la pregunta es, bueno, pero es que hay imprecisión. Entonces haga una cosa, los delta X y los delta Y, vuélvalos chiquiticos. Entonces, ¿cómo hago para yo volver ese delta X y ese delta Y chiquiticos? Pues simplemente aproxime el punto por acá y se va a dar cuenta que la hipotenusa se vuelve más cortica y los catetos también. Pero ¿qué pasa si el segundo punto lo pongo yo por acá y hago la misma operación con el delta, ya no se llamaría el delta X, sino que ya llamaríamos el de X y el de Y? Entonces, cuando yo hablo de X y de Y, entonces como que ya empieza a aparecer el concepto de la integral. Y entonces, siendo así, atención, entonces esta fórmula que está acá, esta raíz de delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado, me puede servir para calcular entonces las longitudes pequeñitas de las secciones que yo trace para esta curva. Entonces, mírelo acá. Entonces, yo digo entonces que L sub 0, mírelo acá, es igual a la raíz de delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado por Pitágoras. ¿Sí? Y entonces, pero resulta que yo quiero esto solamente en función de X, porque acuérdense que, mire, todas las funciones que trabajamos normalmente siempre las trabajamos es en función de X. Aquí no es la excepción. Tenemos que mirar cómo quitamos este Y de acá. Una manera de hacer eso es coger y multiplicar y dividir aquí por delta X. Mire que si yo multiplico y divido por delta X, pues no estoy alterando el teorema de Pitágoras. Entonces, este delta X aquí está multiplicando y mire que aquí lo puse a dividir. El delta X, como entró dentro de la raíz, pues tiene que entrar al cuadrado. Y entonces mire que este cociente que está acá es 1, ¿sí? Y este delta Y sobre delta X se convierte en este que está acá. Y si lo pasamos a la parte derivativa, o sea, a los deltas ya muy pequeñitos, esto que está acá se convierte en una derivada, o sea, la derivada de Y con respecto a X. Y entonces, en últimas, si nosotros comparamos esto con la función final, fíjese que es muy parecida. Mire que es raíz de 1 más la derivada de la función en X, o sea que sería el mismo delta Y de X, al cuadrado por el de X. Este de X, ¿quién es? Mírelo, aquí quedó. Este es el delta X, sino que aquí ya, como son valores muy, muy, muy pequeñitos, entonces ya no lo llamamos delta X, sino de X. Y para que me lo sume todos, desde A hasta B, para que me haga un recorrido desde acá, sumando pedacitos muy, muy, muy pequeñitos, así como cuando ustedes, ¿se acuerdan cuando ustedes hacían lo de las sumas de Riemann en la primera unidad? Lo mismo, acuérdese, la integral en últimas es una sumatoria, pero una sumatoria de pedacitos muy, 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 muy pequeñitos. Entonces, yo coger todas las hipotenusas, pequeñitas, pequeñitas, y sumarlas desde A hasta B,
entonces me van a dar la longitud que yo estoy buscando. O sea, es decir, este L sub 0 se me va a aproximar más bien al L, que es la longitud del arco o de la función que yo esté analizando. ¿Listo? Aquí quise explicarles, pues, de dónde es que sale más o menos esa expresión, ¿sí? Y cómo se han dado, digamos, como la posibilidad de, pues, poder llegar a estos cálculos matemáticos. Ya estamos que acabamos acá porque aquí ya vamos a hacer un ejemplo y aquí ya realmente el concepto como tal, pues ya no lo vamos a utilizar, pero sí es importante que lo conozcan. Entonces, ya sabemos que cuando ustedes quieran calcular la longitud de una función, o sea, no el área, sino cuánto mide la línea que hace el contorno o que da la figura a la función, pues yo tengo que utilizar esta función que está acá. Y cuando lo pongan a calcular el valor medio, entonces deben utilizar esta de acá. Bueno, entonces ya sabemos que tenemos que utilizar esta, pero entonces vamos a mirar entonces dos ejemplos de cómo la utilizamos. Entonces fíjese y vamos a mirarlo aquí muy gráficamente. Nos dice, vamos a hallar la longitud de la curva f de x en el rango de 0 hasta 1. Y la función es f de x igual a x. Esa es la función a la que le vamos a sacar la longitud. Pero compañeros, yo quiero que ustedes saquen la longitud, ustedes allá, con un par de sumas, la hallen allá en su casa. Y vamos a mirar si nos da lo mismo con la integral. Entonces fíjese que f de x es esta, mire, esta que está acá, la línea verde, ¿sí la ven? Mire que yo le quiero medir la longitud a esa línea. ¿Desde dónde? Profe, qué Desde pena. 0 hasta 1. ¿Sí, señor? Profe, es que yo le quería preguntar si de pronto se pudiera hacer como un ejercicio más parecido a los que están en la guía, porque es que, pues, f de x, pues, pues Pues es como muy para fácil, los ejercicios. ¿cierto? Bueno, ¿Cómo? ahorita les tengo preparado este, ¿sí? Que es más complejo, pero este lo estamos haciendo así porque necesito que me entiendan el concepto. ¿Listo? O sea, es decir, yo lo que necesito es que ustedes entiendan qué es lo que yo calculo al momento de utilizar esa integral. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer este ejercicio sencillo y lo vamos a comparar con este de acá y luego nos metemos con uno un poco más complejo, que sería, por ejemplo, este que está acá. ¿Listo? En últimas, a mí me pueden colocar cualquier función. Lo importante es que yo sepa reemplazar aquí. Porque es que si a eso vamos, pues hay miles de funciones. Y pues cualquier función, pues simplemente basta con que yo coloque la derivada acá y reemplace los límites y ya simplemente resolverla. ¿Listo? Pero el ejercicio que vamos a hacer es que ustedes me van a decir cuánto mide esta línea desde aquí, desde 0 hasta 1. Mire, pero mire que me están diciendo cuáles son los límites. Mire, me dice de 0 a 1. Mire, este es 0 y este es 1. O sea, ¿cuánto mide la línea en ese trayecto? O sea, ¿cuánto mide desde aquí hasta aquí? Y yo ya sé que la función es f de x igual a x. Mire que aquí mide 1 y aquí es 1. Yo les pregunto, ¿cuánto será la medida desde aquí hasta acá? Mire que aquí hay un triángulo de Pitágoras. Entonces sería la base al cuadrado más la altura al cuadrado y le sacó la raíz, ¿cierto? ¿Cuánto les da ese valor, por favor? ¿Cuánto le da la medida desde aquí hasta aquí? A ver, ayúdenme ahí con eso. ¿Cuánto será esa diagonal? ¿Cuánto mide esa hipotenusa? Compañeros, si ustedes eh, me ponen mucha atención, se van a dar cuenta cómo simplemente utilizamos la función y ya les va a quedar fácil reemplazar para cualquier función que se les presente. ¿Cuánto les dio, compañeros? Ya, la vamos a hacer acá, vean. Entonces, para que pronto... 1.41, profe. Eso sí, porque sería, si yo aplico Pitágoras ahí, pues simplemente es ¿qué? A ver, ¿qué es? Pues la raíz de ¿quién? De 1
más 1. De 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso, Daría y 2. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, pues es 1 más 1, o sea que sería raíz de 2, ¿cierto? ¿Y aquí es igual raíz de 2? 1,41. 1,41 aproximadamente, ¿cierto? Bueno, entonces, ese es nuestro cálculo, y sí, la función está muy fácil y muy bonita, pero lo que yo quiero es que comprobemos que eso que estamos viendo a simple vista, lo podemos también resolver con la ecuación. Pero bueno, pero ¿qué pasa si la función es más compleja, si la función es una curva? Entonces la cosa pues cambia. Entonces, como ya sabemos que que la ecuación es esta, la que debemos utilizar para poder determinar longitudes de arco, entonces fíjese que la ecuación de longitud de arco me pide la derivada de la función. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Lo primero que yo tengo que hacer es derivar f de x porque la necesito, porque es insumo. Entonces, yo la voy a derivar acá. Entonces, la cojo acá. Este ejercicio es para que entiendan el concepto. ¿Listo? Entonces, f' de x, ¿cuál es la derivada de x? 1. 1, listo, es 1. Bueno, el compañero está diciendo por allá, no, pero es que está trabajando un ejercicio todo fácil. Sí, el conceptual, cómo utilizarlo. Entonces, vamos acá y mire, calculo. Entonces, primer paso, calcular la derivada. Cuando yo ya tenga la derivada, entonces yo ya cojo la función y voy y reemplazo. Espera, voy y reemplazo, vea, y entonces voy a reemplazar los límites. ¿Cuáles son los límites? Mire, los límites me los da el problema. Entonces De dice acá, 0 a 1. entonces, es que de 0, ¿hasta dónde? Hasta 1. De 0 hasta 1, miren. Entonces ya sabemos, estamos de acuerdo con los límites. Esos son los límites en X, ¿cierto? No es el límite, no es el valor desde aquí hasta acá, no, sino en X porque estamos trabajando en X. Porque la función es en X. Puede que la función de muchas curvas, oscile, ¿sí? Suba, baje, lo que sea, pero siempre nosotros le vamos a determinar es desde a dónde hasta dónde es que nosotros queremos saber los movimientos, oscilaciones o la longitud del arco de la función que sea en ese intervalo. No se les olvide que hay que tener claro, pues que la función no puede ser discontinua, tiene que ser continua en el intervalo, es decir, no tiene que tener, digamos, puntos críticos que de pronto no, pues, no se puedan hacer cálculos sobre la función. Entonces, y aquí yo simplemente pues reemplazo esto, mire, este f' de x lo reemplazo por la derivada. ¿Y la derivada cuánto me dio? 1. 1. ¿Sí? Bueno, esto necesito hacerlo así para que me entiendan desde lo más fácil. Y entonces, listo, vea, entonces yo ya cojo esta función y aquí va a salir fácil el problema. ¿Listo? Entonces cojo acá y entonces simplemente esto sería raíz de 2, ¿cierto? Díganme ustedes. Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, en últimas, para poder hallar la longitud de arco, lo único que tengo que hacer es reemplazar los límites y la derivada y simplemente ya solucione la integral. Entonces, esta integral, este raíz de 2, pues yo lo puedo sacar acá, ¿sí? ¿Y cuál es la integral de x? X. X evaluada de dónde a dónde. De 0 a 1. Listo. Entonces evaluemos x evaluada de 0 a 1. ¿Y cuánto es x evaluada de 0 a 1? Entonces 0. 1 menos 0, ¿cierto? 1 haría entonces. Eso. ¿Y entonces esto es igual a qué? A raíz de 2. Raíz de 2. Bueno. Entonces esta primera parte conceptual es para mostrarles de que hay cosas que pues fácilmente las podíamos calcular incluso que a ojo o con unas pequeñas operaciones, pero nos vamos a dar cuenta ahorita que para funciones un poco más complejas que ya involucren curvas, oscilaciones o cosas por el estilo, pues ya nos vamos a ver obligados a utilizar la ecuación que precisamente sirve para esos casos más dificultosos. ¿Listo? Este es el método, ¿sí? De un ejemplo muy sencillo, pero vamos a rematar este encuentro con un ejemplo donde sí vamos a tener una curva, con una función un poco más difícil, y entonces lo cierto es que el procedimiento es el mismo. La clave está en que reemplacemos adecuadamente los valores en
en la función y simplemente en últimas es resolver la integral. Bueno, entonces ustedes me van a ayudar acá. ¿Cuál es la derivada de esta función? El f', ¿sí? Vamos a ver cómo nos sale este acá. ¿Cuál es la derivada de esta función que está acá? La derivada, bueno, tenemos una constante que es 2/3, entonces queda igual, ¿cierto? Este 2/3 en las derivadas, pues lo podemos dejar igual. Y le vamos a sacar la derivada a raíz cuadrada de x al cubo. ¿Cuál es la derivada de eso, por favor? X a la 3 medios. Esperar, yo me acuerdo, ¿cómo es que es? La derivada de eso, sí, x a la 3 medios. Entonces, queda como un exponente. Bueno, vamos a tratar de simplificarla aquí de pronto para que, para de pronto algún compañero por acá de pronto no ha percibido que podemos hacer este cambio. Espera. Permítame aquí. Vamos, esto es igual, atención, esto que está acá es igual a esto, ¿cierto? Ustedes me dicen si es así o no. Esto es igual a x a la 3 medios, ¿estamos de acuerdo? Sí, señor. Eso, muy bien. Entonces, fíjese que derivar un x con un exponente, pues derivarlo significa bajar el exponente. Entonces bajamos los 3 medios. Bajamos los 3 medios acá. Aquí me daría 3 medios. ¿Sí? Y lo multiplicamos ahora por x. ¿Cuánto me da ahí el x? ¿Por qué? X elevado a la... ¿Cuánto me da aquí? X elevado a la... Entonces dice, bajo el exponente y al exponente le resto 1. ¿Cuánto es 3 medios menos 1? 3 medios es 1.5. 1.5 le quito 1, me queda 0.5. Entonces, ¿cuánto haría aquí? 0.5. Eso. Y 0.5 es 1 medio. O sea que quedaría x a la 1 medio. ¿Listo? Ah, bueno, y aquí mire que aquí podemos simplificar este 2 con este 2 y este 3 con este 3. O sea que yo prácticamente puedo quitar esto de acá. Y me queda que la derivada es x a la 1 medio. O sea, en otras palabras, esto es lo mismo que decir raíz. Esto también es lo mismo que decir raíz de x. Aquí tendríamos entonces raíz de x. ¿Listo? X a la 1 medio es raíz de x. Bueno, ya tengo los límites, ya tengo la derivada, entonces ya solamente reemplace y esto mismo es lo que usted va a hacer. Si a usted le tocó este ejercicio, esto es lo mismo que usted, ese es el mismo procedimiento que usted debe desarrollar. ¿Cuáles son los límites? A ver, ayúdenme ustedes que ustedes ya vieron cómo es que es el tejemaneje. ¿Tienes A? 0, ¿cierto? Y 2. 3, 0 y 2. Y este es 2, y bueno, qué más hago ahí? Era. Reemplazo la derivada. Eso, muy bien. Entonces, bien, entonces yo cojo esta derivada que está acá, la quito. Ya, ahí quedó el paréntesis, ya. Está esperando que en ese cuadrito yo ponga la derivada. ¿Cuál es la derivada? Esta que está acá. Véala ahí, ahí está. ¿Listo? Y bueno, y entonces, ¿a qué es igual esto? La raíz de x al cuadrado es igual a ¿qué? A X. A x. Ah, bueno, entonces voy a simplificarla aquí de una vez. Entonces daría así, más o menos. Listo. Bueno, y ahora, ¿y cuál es la integral de 1, raíz de 1 más x? Entonces, bueno, entonces yo digo, bueno, entonces ahí es donde tenemos que echar mano de los métodos de los métodos de, ya sea de sustitución, de por partes, por fracciones parciales. Ya usted tiene que mirar de pronto cuál le puede servir ahí, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo asumir que, bueno, fracciones parciales no, porque aquí no tenemos digamos, ningún fraccionario o ninguna función racional, pero sí tenemos aquí como entre un radical, mire que tenemos como una expresión que es 1 más x, ¿sí?
Aquí pudiéramos nosotros, por ejemplo, coger y utilizar sustitución. Por ejemplo, porque yo puedo coger este 1 más x y reemplazarlo por la u, para que me quede más fácil buscar en tablas y encontrar la integral de raíz de u. Ustedes se van a dar cuenta que yo voy a encontrar integral de raíz de 1 más x y de pronto no la voy a encontrar tan fácil. Pero la raíz de u o la raíz de x de pronto sí. Entonces vamos a tratar de hacer eso y vamos a mirar si de pronto por el método de sustitución podemos resolver este problema. Entonces me voy a parar acá. Vean, me voy a parar acá y entonces yo voy a colocar aquí. Entonces voy a colocar entonces que u es igual a 1 más x. ¿Sí? Ese va a ser mi elemento de sustitución. Yo voy a asumir o voy a reemplazar el u por 1 más x. Acuérdese que cuando yo calculo el u, yo también tengo que calcular el de u, porque yo tengo que reemplazar tanto el x como el de x. Entonces me dice que si yo derivo el u, la derivada de 1 es 0 y la derivada de x es 1. ¿Sí? Entonces daría 1 por dx. ¿Sí? Entonces, si yo derivo u, que es 1 más x, pues la derivada es de 1 es 0 y de x es 1 y lo multiplico por el de x. Ahora, como yo tengo que reemplazar aquí el x y el de x, mire que yo ya tengo, mire, este 1 más x, pues yo lo reemplazo por la u. Y este de x, entonces yo lo tengo que despejar de acá. Entonces yo también tengo que tener aquí claro que de x es igual mire, pues de x es igual a de u, ¿sí? Mire, este 1 lo quito de ahí porque pues 1 no es necesario ponerlo. Mire, de u es igual a de x, o sea que de x es igual a de u. Entonces reemplazo acá, control C, control V, y entonces yo ya reemplazo esto por una u, vea. Ahí estoy haciendo sustitución. Entonces este sería u, y este sería de u, porque reemplazo el de x por el de u. Eso lo aprendimos en sustitución. Bueno, aquí no puedo colocar los límites 0, 0 y 2 porque ya como hicimos un cambio de variable, pues cambiarían los límites. Pero acá lo que yo hago es que resuelvo, cambio la variable y ahí sí vuelvo y le coloco otra vez los límites que tenía antes. Entonces la pregunta es, díganme ustedes cuál es la antiderivada de raíz de u. Entonces no se les olvide que, compañeros, que raíz de u es lo mismo que decir u a la 1/2, ¿cierto? Entonces vamos a representarlo más bien entonces así. Entonces, u a la 1/2. ¿Sí? Y entonces vamos a tratar de integrar u a la 1/2. Entonces ustedes me dirán a qué es igual. Ya, u a la u medio más 1 sobre ¿Sí? ¿Es igual a qué? U a la u medio más 1. Bueno, espere, ya voy colocando aquí. Les dice, o sea, acuérdense que cogemos el u, ¿cierto? La variable, y al exponente, como es una integral, al exponente le sumamos 1. Un medio es 0.5, 0.5 más 1 es 1.5, o sea, 3 medios, ¿cierto? O sea, es el exponente y le sumamos 1. Y eso lo dividimos, entonces vamos a agregarle aquí el de la división, y lo dividimos por ese mismo exponente, o sea, por 3 dividido en 2. ¿Eso? Pero mire que este 3 dividido en 2 es lo mismo que decir, es como invertir el número, o sea, es como un 2/3. Es esto, más o menos. Esta sería entonces la integral. Bueno, la integral no, sino pues la antiderivada, ¿cierto? Esa sería la antiderivada de nuestra función. Ahora, que ya tenemos la antiderivada, entonces yo cojo y reemplazo nuevamente. Yo cojo y reemplazo ya, entonces cambio la variable nuevamente. ¿Cuál es mi variable? Mi variable es u. Entonces yo cojo acá y bueno, ¿y quién es u? Entonces ya la reemplazo otra vez por 1 más x. Vuelvo y la vuelvo como era originalmente, ¿cierto? Cambio la variable y como ya cambió la variable, entonces ahí ya me tienen que aparecer los límites. Porque yo los límites los quité acá, pero porque había hecho un cambio de variable. Pero como vuelvo otra vez,
no es necesario que me enrede con los límites cuando cambio la variable, sino más bien los quito y los vuelvo y los pongo cuando vuelva otra vez a la X. Pues, bueno, y esto no tiene nada que ver con el método de longitud de arco, ¿sí? Sino tiene más bien que ver con el método que estamos utilizando de sustitución. Bueno, entonces aquí ¿qué más sigue? Ahí reemplazo X por el Eso. Entonces vamos a hacer, límite vamos a colocarlo inferior y aquí. No lo voy a superior. borrar, sino que bueno, entonces voy a colocar acá igual y vamos a reemplazar. Entonces vamos a evaluar la función. Vamos a evaluarla vamos a evaluarla. Permítame, voy a mirar aquí cómo organizo esto. Bueno, vamos a evaluarla en los límites que ella tiene. Y para evaluarla, entonces simplemente reemplazo, este X lo reemplazo primero por un 2 y luego lo reemplazo por un 0. Entonces pongamos un corchete acá y pongo un corchete acá. ¿Listo? Y esto lo pongo 2 veces, lo que está aquí por dentro, para poder hacer entonces el reemplazo correspondiente. Bueno, permítame, aquí le coloco menos, ¿sí? Pero yo miro si me deja capturar esta partecita acá, que es la que me interesa. A la 3 medios. No me deja coger esto, permítame. Vamos a colocarlo acá. Bueno, yo creo que ustedes ya me entendieron hasta este punto. Pues lo que les quiero decir, pues con el uso del método. 3 dividido en 2, ¿cierto? Listo, entonces acá, mire que aquí entonces, bueno, entonces quito esta evaluación porque va de 0 a 2. Entonces aquí de 0 a 2 significa que aquí coloco un 2 y aquí coloco un 0. Sí, aquí simplemente estoy evaluando la función en los límites, evaluando la función resultante. Y entonces mire que aquí este 1 más 2 me da 3 y este 1 más 0 me da 1. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, ahora la pregunta es, ¿cuánto es 3 a la 3 medios? A ver, ¿cuánto da este valor que está acá? Esto es lo mismo que decir, eso es como decir raíz cuadrada de 3 a la 3, ¿cierto? 9 medios. Bueno, ¿sí? ¿Cuánto les da? 9 medios. Bueno, entonces aquí tengo yo el 2 tercios, y el 2 tercios lo pongo acá, y aquí, entonces me da, mire que esto es lo mismo, atención, esto que está acá es lo mismo que yo decir, o sea, 3 a la 3 medios es lo mismo que yo decir 2 tercios multiplicado, permítame, vea, entonces es lo mismo que yo decir raíz de 3 a la 3. Esto es lo mismo que decir raíz de 3 a la 3. Vea, ¿esto es lo mismo o no? Ustedes me dicen. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Menos. Sí, señor. Y 1 elevado a lo que sea, pues va a dar 1. ¿O no? Espera, yo miro acá. ¿Cuánto nos da ahí? Entonces, esto que está acá, nos va a dar un 1, ¿cierto? Y ustedes ayúdenme ahí en la calculadora cuánto les da esto. Ah, bueno, 3 por 3, 3 a la 3 es 27. 3 a la 3 es 27. ¿Listo? Bueno, aquí ya es calculadora. ¿Cuánto da esta operación, por favor? ¿Cuánto es 2 tercios multiplicado por la raíz de 27 menos 1? 2.46. 2.79.
2.79. Sí, señor. Sí, bueno, vamos a hacerlo así. Compañero, mire a ver qué pasó porque no sé por qué le di un valor diferente. Me da 2.79, que es precisamente lo mismo que tenemos aquí, vean. Mire, cuando yo cojo la integral desde 0 hasta 2 de raíz de 1 más x, que es este, mire que la integral es 2.7974. Y atención, yo lo que estoy tratando de hacer acá es medir cuál es el valor o la medida de la función de color verde. Mire que es una curva. Y la estamos midiendo desde 0 hasta 2. A ojo, por simple inspección, ¿cuánto creen ustedes que pudiera, a ojo, cuánto creen ustedes que daría ese valor? Si lo comparamos, digamos, como con un triángulo rectángulo. Mire que la base sería 2 y si yo asumiera que esto fuera una recta, fíjese que yo pudiera también sacar un valor aproximado con una hipotenusa aquí, pero tenemos que tener claro que esto es una curva. Y sería coger este hilo que está acá, estirarlo y medirlo. Y entonces esta función o esta ecuación que sirve para hacer ese tipo de cálculos, pues me permite de una manera muy precisa, por medio de pedacitos muy pequeñitos, poder determinar cuál es esa medida, de poder coger esa función y estirarla y medirla. Y aquí simplemente pues nos daría 2.79 unidades, pues ya sean metros o centímetros o lo que sea que de pronto un problema quiera relacionar. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Entonces esta sería la manera entonces ya sea de calcular la longitud de arco o de calcular el valor promedio de la función. Compañeros, ¿de acuerdo? Sí, señor. Bueno, yo espero que lo vean muy fácil. Yo sé que incluso cuando ustedes reemplacen acá, no se les olvide. Señor. Lo primero, calculen la derivada. Metan la derivada aquí, enlévenla al cuadrado, y ahí es donde ya empieza. Ahí es donde ustedes dicen, bueno, listo, ya metí ya muy fácil todo. Ya el problema se convierte en resolver la integral. A ustedes puede que les aparezca una función de pronto un poco compleja, tienen que mirar cómo simplifica, cómo resuelven, cómo utilizan sustitución, integrales por partes, algo así para poder solucionar. ¿Listo? Bueno, compañeros, simplemente resolver la integral y al final ustedes van a hallar, en este caso, la longitud del arco o la longitud de la curva. Compañeros, no tengo nada más para compartir entonces en esta noche. Agradezco la participación, me hayan puesto mucho cuidado y espero que ya tengan, digamos, conocimiento para que pues arranquen y puedan empezar entonces a desarrollar el ejercicio número 3. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, mucho ánimo y muchas gracias por acompañarme en esta noche. Muchas gracias a todos. Bueno, doctor, muchas gracias por la explicación. Ya, hasta luego. Bueno. Hasta luego.